Teóricamente, los humanos podrían sobrevivir a un asteroide que tiene el potencial de destruir planetas enteros. Sin embargo, no sería nada fácil. Volvamos atrás en el tiempo a hace 76 millones de años, en el período Cretácico tardío. La Tierra antes de los humanos, donde los dinosaurios prosperaban. Las plantas y los animales son ricos y diversos. Verías a un T-Rex persiguiendo a un Triceratops o al enorme Alamosaurus, uno de los animales más grandes que han vagado por el planeta, dominando el paisaje. Y ten cuidado con el Ankylosaurus, un tanque viviente que balancea su cola como una bola de demolición ante cualquier amenaza. Mientras estás a punto de disfrutar de una tranquila noche bajo las estrellas, una nueva luz brillante aparece en el cielo del hemisferio norte. Una nueva estrella en el cielo no resalta al principio, simplemente titila como las demás. Pero dale unas horas y notarás que se va haciendo más brillante. Revísala otra vez la próxima noche y ¡boom! Es lo más brillante en el cielo, eclipsando a planetas e incluso a la luna. Y al final, supera horrorosamente el brillo del Sol. La estrella es el asteroide Chicxulub, que dejó un enorme cráter, ahora llamado cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México. El asteroide entra a la atmósfera terrestre a una vertiginosa velocidad de 20 kilómetros por segundo. Atraviesa los 100 kilómetros de la atmósfera en unos 3 segundos. Cae tan rápido que ni siquiera el aire puede apartarse. El aire se comprime y se calienta hasta alcanzar miles de grados en un instante. Antes de que el asteroide siquiera toque el suelo, este aire supercaliente ya ha vaporizado gran parte del mar donde está a punto de impactar, cerca de la península de Yucatán. Luego, se estrella contra la Tierra, pasando sobre América Central con un estruendo que resuena por todas partes. No solo golpea la superficie, sino que hace que el suelo y las rocas fluyan como líquido. El asteroide excava un agujero tan profundo y ancho que casi alcanza las capas internas de la Tierra y lanza escombros a más de 30 kilómetros de altura. En el preciso momento del impacto, el asteroide también convierte su enorme velocidad y su peso en calor en una fracción de segundo. Libera tanta energía en la Tierra que hace que las moléculas se muevan más rápido que en la superficie del Sol. Esta enorme energía creó una gigantesca bola de plasma, un gas supercaliente y cargado que incluye fragmentos de roca vaporizada. Todo esto salió disparado a velocidades increíbles. La onda expansiva del impacto y el calor convirtieron instantáneamente la Tierra alrededor del lugar del choque en gas. Esto desencadenó terremotos en todo el mundo. Y no hay que preocuparse solo por las rocas que vuelan alrededor. Al caer desde el cielo, rozan contra el aire, calentándose tanto que provocan incendios por todo el mundo. El calor que desprenden podría compararse con un horno subido a su máxima temperatura. Esta lluvia de fuego causa que la mayoría de los árboles de todas las regiones se quemen. Ahora el mundo entero está en llamas. Pronto, cambia todo. En un abrir y cerrar de ojos, los dinosaurios desaparecen y le dan paso al ascenso de los mamíferos. Y no solo los dinosaurios. El 75% de las especies desaparecieron y dejaron atrás solo a algunos pequeños pájaros y criaturas. Entonces, ¿cómo podrías tú, un humano, sobrevivir a algo así? Algunos animales pudieron sobrevivir en aquel entonces. Para lograr esa hazaña, necesitamos aprender de su resiliencia. Las únicas aves que sobreviven, incluso en las condiciones más difíciles, son aquellas que anidan de manera segura en el suelo. Los pocos animales más grandes que lograron esquivar la extinción tenían formas de lidiar con el calor. Algunos, como ciertos mamíferos pequeños, serpientes y lagartijas, pueden enterrarse en madrigueras subterráneas más frescas. Otros, como los cocodrilos y las tortugas, simplemente se esconden en el agua. Entonces, si te encuentras al otro lado del planeta cuando ocurre el impacto y actúas muy rápido, podrías lograrlo. En este momento, el choque se produce a unos 16,000 kilómetros de distancia. Pero no subestimes su poder. Tan pronto como escuches un estruendo fuerte, dirígete al subsuelo lo más rápido que puedas. Y ten cuidado, porque sentirás que la Tierra tiembla unos 30 minutos después.
Escóndete en una cueva profunda, preferiblemente con una entrada estrecha. Te protegerá de los escombros que caen y las temperaturas bajo tierra serán estables. Además, algunas cuevas tienen fuentes naturales de agua, como ríos o arroyos. Por otro lado, deberías prepararte para una dieta no muy buena de insectos, hongos o pequeños animales que también buscan refugio en el sistema de cuevas. Pero es mejor que nada. Necesitas estar extremadamente lejos de cualquier gran masa de agua. Estar cerca del océano podría parecer una apuesta segura durante el impacto de un gran asteroide, porque el mar puede amortiguar los cambios extremos de temperatura. Pero los terremotos desencadenan tsunamis aterradores incluso en lagos o fiordos. El impacto del asteroide no solo provoca un tsunami, sino varios, y son tan altos como rascacielos. En menos de una hora, olas colosales de entre 180 y 300 metros de altura golpean la costa del Golfo, azotando lugares como México y el sur de Estados Unidos e inundando kilómetros tierra adentro. Estas olas son tan poderosas que incluso empujan los ríos hacia atrás. Estos tsunamis siguen recorriendo las costas y llegan a la costa este de los Estados Unidos, y 6 horas más tarde alcanzan Europa, África y el Mediterráneo. 15 horas después del impacto, no hay una sola costa en la Tierra que no haya sentido la ira de estas olas. Imagina que sobreviviste el impacto inicial en algún lugar profundo bajo tierra, pero tus problemas apenas comienzan. El asteroide Chicxulub impacta una región rica en azufre. Esto envía 100,000 millones de toneladas de azufre y una enorme cantidad de agua al cielo. El vapor forma gigantescas nubes de tormenta y empiezan a llover ácidos. En los lugares más fríos, grandes tormentas de nieve cubren la Tierra con metros de nieve cada día. El impacto también vaporiza enormes cantidades de petróleo y lanza al aire el equivalente a 150 estadios de fútbol llenos. Este petróleo se convierte en un hollín negro y espeso en la estratosfera. Cubre la Tierra como si fuera pintura negra. Y aun cuando la lluvia ácida se calma, este carbono permanece sobre las nubes y no se disuelve. La capa de hollín bloquea el 90% de la luz solar, sumiendo a la Tierra en una oscuridad fría que dura al menos 3 años. El mundo se enfría unos 10 grados en promedio. Cuando finalmente puedas salir de tu profunda cueva, deberías buscar lugares donde no te congeles. Los únicos sitios que se salvaron de la escarcha son islas tropicales como Madagascar, India, que era una isla en aquel entonces, e Indonesia. Estos lugares tienen plantas y animales que sobrevivieron e incluso continúan recibiendo agua fresca, a diferencia de la mayoría. Todo lo demás en el mundo parece un enorme páramo nuclear. Estas islas tropicales son refugios seguros durante un apocalipsis de asteroides, pero no las consideres un paraíso. Estos lugares aún reciben solo alrededor del 10% de la luz solar habitual y apenas suficiente lluvia como para evitar convertirse en desiertos. En este ambiente frío y sombrío, la mayoría de las cadenas alimentarias se desmoronan. Si quieres sobrevivir, necesitarás tener mucha comida extra, por lo menos para los próximos 6 años. Los fósiles nos dicen que los ecosistemas de agua dulce se desarrollaron bien, así que permanecer cerca de un río o un estuario podría ser tu mejor opción para encontrar comida. Tal vez te encuentres con tortugas, cocodrilos y algunos peces. Animales como almejas, caracoles y pequeños crustáceos que viven en el sedimento también lograron mantenerse. Y aunque estas zonas son un poco más cálidas que el resto, no son precisamente un paseo por el parque. Necesitarías llevar ropa abrigada para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Si sumamos todo esto, el mejor lugar para sobrevivir al asteroide de Chicxulub sería Indonesia. Es un país tropical y montañoso que consta de varias islas. Allí encontrarás temperaturas soportables, algo de agua de lluvia y una cueva profunda para refugiarte. Esto podría protegerte de las tectitas que caen, del calor intenso e incluso tal vez te ayudaría a encontrar algo para comer en los ríos y lagos. Pero si te encuentras con criaturas parecidas a musarañas mientras buscas comida, viajero del tiempo, por favor, déjalas tranquilas. No está claro cuántas sobrevivieron al impacto de Chicxulub y comer una podría tener efectos imprevistos en el futuro de la humanidad.
En serio, no querrías comerte a tu tatarabuelo, ¿verdad? Es posible que Mundo Jurásico no sea solo una fantasía. Los dinosaurios podrían estar realmente caminando, nadando o volando en algún lugar, pero no en la Tierra. Algunos científicos creen que podría haber planetas muy lejos del sistema solar donde vivan versiones ligeramente diferentes del T-Rex y otros dinosaurios. Llegaron a esta idea basándose en el hecho de que nuestro planeta tuvo alguna vez cerca de un 30% más de oxígeno que hoy. Por eso, formas de vida complejas e inteligentes como los dinosaurios pudieron desarrollarse en el planeta. Los científicos también tienen en cuenta los bloques de construcción básicos que son la razón por la que tenemos vida. Estos bloques de construcción son algo que conocemos como aminoácidos. Constituyen las proteínas, los azúcares y el material genético, es decir, el ARN y el ADN. Son consistentes y existen principalmente en una forma u orientación. Hay dos maneras en las que pueden estar orientados: derecha e izquierda. Eso significa que se reflejan mutuamente, al igual que nuestras manos. Es algo que llamamos quiralidad. Para que exista la vida, las proteínas deben tener una forma, lo que significa que pueden estar orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. En nuestro planeta, casi todos los seres vivos, desde los insectos más pequeños hasta las ballenas y los elefantes, tienen aminoácidos con una orientación hacia la izquierda. No estamos seguros de por qué las cosas están configuradas de esa manera, pero hay una teoría que dice que es debido a los meteoritos que se estrellaron en la Tierra hace 4.000 millones de años, que trajeron tipos específicos de aminoácidos y algunos otros materiales orgánicos a nuestro planeta, y de alguna manera establecieron el patrón que tenemos hoy. Tal vez podríamos usar los telescopios especiales que hemos creado para buscar planetas, especialmente aquellos donde las condiciones son similares a las de la Tierra en la época en que existían los dinosaurios. En ese caso, sería mejor observarlos desde una distancia segura porque, considerando cómo podrían lucir, es mejor ser prevenidos. Esa es una idea genial, pero aún muy complicada. La historia de la vida en nuestro planeta, especialmente la de los dinosaurios, involucró muchos sucesos catastróficos y extinciones masivas. Siempre hay espacio para nuevas teorías sobre dinosaurios. Una de ellas dice que el petróleo proviene de los dinosaurios. Interesante, pero no es cierto. El petróleo se formó a partir de los restos de plantas marinas de hace millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Pequeños organismos terminaron en el fondo del mar. A medida que las bacterias descomponían animales y plantas, eliminaban la mayor parte del oxígeno y algunos otros elementos de ellos. Solo dejaron algo así como un lodo, compuesto principalmente de hidrógeno y carbono. Conforme pasaba el tiempo, esos restos se fueron cubriendo con muchas capas de limo y arena. Cuando la profundidad del sedimento aumentó a unos 3.000 metros o incluso más, el calor y la presión transformaron los restos en gas natural y petróleo crudo. Es probable que los dinosaurios hayan caído en el mar y luego se hayan convertido en petróleo de la misma manera. Pero nadie ha encontrado nunca petróleo crudo que contenga sus esqueletos, por lo que esta es solo una teoría sin comprobar. Luego está la teoría del dinosaurio emplumado, que, a diferencia de la anterior, parece tener más asidero en la realidad. En 2010, los investigadores encontraron evidencias de que hace 100 millones de años existió una especie de dinosaurio con plumas pelirrojas. Otro grupo de científicos afirmó que existía una especie diferente hace 150 millones de años. Estos dinosaurios tenían pecas y plumas de color marrón rojizo en la parte superior de la cabeza. Los patrones de color probablemente tenían su propósito. Quizás era una forma de comunicarse con otros representantes de su especie o de atraer parejas.
Pero años después, los científicos estudiaron al Microraptor, también llamado dinosaurio emplumado. Se dieron cuenta de que era más similar a un pájaro que a un dinosaurio. El punto clave es cómo las aves reemplazan sus plumas. Las aves que vuelan tienen que reemplazar sus plumas en un orden específico, de lo contrario, no podrán volar bien. Y los fósiles del Microraptor mostraron que esta criatura cambiaba sus plumas en un patrón similar, por lo que no están seguros de a qué categoría pertenece este animal. Los dinosaurios que tenían plumas desprendían muchas partículas de su piel, como la caspa. Hola Mario, te ves un poco escamoso. ¿Necesitas un nuevo champú? No mudaban su piel como lo hacen las lagartijas, es decir, como si se quitaran un traje viejo. Cuando hablamos de dinosaurios, normalmente no los imaginamos como criaturas sociables, sino que más bien se asemejan a reptiles solitarios como las lagartijas. Sin embargo, algunos investigadores descubrieron un conjunto de nidos de hace 80 millones de años en el desierto de Gobi. Esto indica que existían colonias de dinosaurios que protegían a sus nidos y vigilaban a sus crías, al igual que los pájaros. Los cocodrilos también son conocidos por esta misma conducta. Los pterosaurios eran reptiles voladores y los pelicosaurios eran animales con aletas en la espalda. Algunos estudios han demostrado que estas dos especies utilizaban sus exageradas crestas en la cabeza y sus velas o aletas para atraer a sus posibles parejas. Sin embargo, hay muchas teorías acerca de la función de sus crestas. Algunos expertos creen que así era como estos animales regulaban su temperatura. Otros piensan que necesitaban una cresta para guiarse en el aire. Es difícil afirmar algo con certeza, ya que sus fósiles son raros y no tienen descendientes vivos. Pero la opción más probable es que la cresta tuviera la misma función que la cola de un pavo real y se utilizara para seleccionar compañeros. Cuanto más grande era la cresta, más oportunidades tenía un pterosaurio de conseguir pareja. ¿Conoces a los terópodos? Esos espeluznantes depredadores carnívoros que se muestran en la mayoría de las películas de dinosaurios. Bueno, quizá les gustaba mucho más comer plantas que desgarrar carne. Aunque no a todos. Pero es posible que muchos de ellos no fueran tan feroces como podríamos pensar. Esos dinos gigantes y aterradores como el T-Rex podrían ser más bien la excepción que la regla. Lo que sucede es que las películas muestran a estas criaturas mucho más rápidas de lo que tal vez eran. Probablemente podrían correr solo un poco más rápido que un corredor humano. Los científicos han estudiado la dieta de los celurosaurios. Estos parecen ser los parientes más cercanos de las aves. Es una tarea difícil porque algunos de los dinosaurios de este grupo tenían dientes como clavijas o, en algunos casos, no tenían dientes en absoluto. Para entender lo que comían, los investigadores tuvieron que buscar evidencias directas y comprobar si había algo en sus estómagos. Y después de ciertos hallazgos, incluyendo un pico sin dientes, se dieron cuenta de que estos sujetos seguían una dieta vegetariana la mayor parte del tiempo. Incluso algunos famosos, como los velociraptores, podrían ser unos inocentes herbívoros y no las aterradoras bestias de Parque Jurásico y las pesadillas de nuestra infancia. Hace más de 10 años, los científicos descubrieron los fósiles de un pequeño dinosaurio. Era una criatura del tamaño de un loro con patas largas. Provenía de una familia con algunos de los depredadores más famosos, como el T-Rex y el Velociraptor. La mayoría de los dinosaurios que vivían en tierra tenían 5 dedos, pero posteriormente, algunos de ellos terminaron teniendo menos. Este nuevo ejemplar era especial porque, en lugar de tener 3 dedos, que era lo más común en su familia, solo tenía un dedo con una uña afilada y curvada al final de cada extremidad frontal. Probablemente, la criatura usaba este dedo para cavar en los nidos de insectos para alimentarse. A pesar de que todos conocemos la historia del meteorito que exterminó a los dinosaurios, algunos tienen otras teorías.
Un paleontólogo incluso tuvo la idea de que los dinosaurios llegaron a su fin porque se estaban comiendo entre ellos. Eso funcionaba en especial para los antepasados de depredadores muy aterradores, como el tiranosaurio. Es posible que comieran tantos huevos de otros dinosaurios que muchas especies simplemente se extinguieron. Una vez que comenzaron a comer los huevos de los grandes dinosaurios que conocemos, comenzaron a crecer más. Y ninguna madre dinosaurio pudo evitar que comieran sus huevos, porque no podían estar presentes todo el tiempo. Había otros depredadores que comían huevos, incluso los primeros mamíferos. Pero en cualquier caso, investigaciones posteriores mostraron que los dinosaurios no podrían haber comido suficientes huevos como para haber causado una extinción masiva. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Estás seguro de que fue un asteroide lo que causó la extinción de los dinosaurios? Hay todo un drama sobre la desaparición de estas criaturas aterradoras. Es un tema importante tanto en la ciencia como en las películas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con los dinosaurios? ¿Cómo lo averiguan los científicos y por qué es tan importante? Veamos. Viajemos de regreso a Inglaterra en 1842. Había un científico llamado Richard Owen. Estaba examinando unos enormes fósiles de reptiles y notó que 3 de ellos tenían muchos rasgos en común. Así que tuvo una brillante idea y decidió agrupar a todas estas criaturas bajo el nombre de dinosauria, que significa lagartos terribles en griego. Los científicos estudiaban a los dinosaurios y los agrupaban según su apariencia, pero entonces apareció Charles Darwin y dio una idea aún mejor. Resulta que las especies no aparecen de la nada, sino que evolucionan. Y entonces todos tuvieron que replantearse cómo estaban definiendo a los dinosaurios. Apareció una nueva idea llamada clasificación filogenética. Imagina un gran árbol genealógico que incluye a todas las criaturas de la historia. En alguna parte de ese árbol encontramos al Megalosaurus y al Iguanodon y decidimos que todos los descendientes de dinosaurios provienen de su ancestro común. Es como rastrear tu propio árbol genealógico y si retrocedemos lo suficiente encontramos al ancestro más antiguo de los dinosaurios. Suena muy bien, pero luego las cosas se complicaron un poco. Cuando hablamos de dinosaurios tenemos a los que tienen plumas y pico y aquellos que no tienen. Fue entonces cuando descubrimos que las aves son primas de ciertos dinosaurios e incluso evolucionaron de ellos. Después de comprender esta relación, los científicos tuvieron que revisar el árbol genealógico de las aves y replantearse la definición de dinosaurio. Al final decidieron que las aves son algo así como dinosaurios, pero no exactamente. Confuso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ahora tenemos 2 grupos. El primero son los pájaros, y el otro son los dinosaurios no avianos que están extintos. Eso significa que tenemos que reconsiderar nuestro planteo. En lugar de preguntar ¿qué causó la extinción de los dinosaurios?, debería ser ¿qué causó la extinción de los dinos no avianos? La respuesta podría parecer simple. A menudo la gente piensa en una gigantesca roca espacial como el destructor de los dinosaurios. Es probablemente lo primero que se te viene a la mente. Incluso Google y otros motores de búsqueda están de acuerdo en esto, como mejores amigos que se copian la tarea. La historia nos enseña que hace unos 66 millones de años los dinosaurios desaparecieron por completo, excepto aquellos que se convirtieron en aves. Por supuesto, la verdad es más complicada, y no todos los dinosaurios desaparecieron de un solo golpe. Algunos se extinguieron de forma natural, y hubo mini extinciones aquí y allá durante su tiempo en la Tierra. Pero el gran evento del que estamos hablando parece un cambio de escena de una película, como cambiar repentinamente el canal de un televisor. Un puff, y la Tierra pasó de la época de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos llaman a estos períodos Cretácico y Paleógeno. Incluso le damos a este suceso especial un apodo, la extinción KPG o KT. Algunos incluso se refieren a él como el evento de hace 65 millones de años, aunque el número correcto es 66 millones. Tenemos 2 teorías principales en el centro de atención: asteroides que se estrellan y volcanes que erupcionan como locos. Hablemos sobre la idea del asteroide. Hace unos 66 millones de años, un asteroide gigantesco chocó con la Tierra. Este objeto medía unos 10 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del monte Everest.
Atravesó el cielo a una velocidad increíble, como una montaña yendo 100 veces a la velocidad del sonido, y cuando impactó, liberó una enorme cantidad de energía. Se estrelló en lo que hoy es el sur de México, en un lugar que está relacionado con la historia de la extinción de los dinosaurios, el cráter de Chicxulub. Todo lo cercano al impacto se convirtió en vapor en un instante. Fue la mayor liberación de energía en milenios, quizá en miles de millones de años. Nada cerca del lugar del choque tuvo oportunidad de sobrevivir. Luego vino la réplica. A medida que la bola de fuego se enfriaba, la superficie de la Tierra se volvió muy hostil. El suelo se retorcía y temblaba, causando terremotos inimaginables. Los continentes se convirtieron en enormes castillos inflables. Y luego el material que fue expulsado por el impacto volvió a caer como una tormenta. Aunque no estuviera cerca de los enormes pedazos que cayeron en México, te golpearían estos pequeños fragmentos supercalientes que volaban por el aire. Esto hizo que el aire se calentara tanto que los bosques comenzaron a incendiarse por todo el mundo. ¿Estás listo para más? Es hora de un tsunami enorme. El fondo del océano se revolvió, empujando olas hacia el interior alrededor del Golfo de México. Pero todo eso no fue suficiente para destruir a todos los dinosaurios. Por ejemplo, los dinos de Nueva Zelanda estaban bastante bien, pero sabemos que igual se extinguieron. Entonces, ¿qué les pasó? Sintieron un pequeño estruendo y de repente el cielo empezó a oscurecerse y a ponerse sombrío, como si fuera de noche. Y espera, ¿qué es eso? Una capa de ceniza está cubriendo lentamente todo el planeta. Y aquí es donde ocurre el verdadero drama. El gran problema con el impacto del asteroide no fue el boom instantáneo, sino los efectos a largo plazo. El material que fue lanzado al cielo bloqueó la luz solar, los días se convirtieron en noches y las temperaturas bajaron drásticamente. Muchos dinosaurios herbívoros murieron y los cazadores que disfrutaban de sus banquetes tampoco duraron mucho. Sin la luz solar, la cadena alimentaria se desmoronó muy rápidamente. Luego, la ceniza regresó a la Tierra y las cosas fueron de mal en peor. Otras sustancias desagradables comenzaron a flotar en el aire, como el dióxido de carbono. Este gas, mezclado con fragmentos de lecho marino destrozado, hicieron que la temperatura enloqueciera. La Tierra estaba jugando a ser caliente y fría al mismo tiempo. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios se despidieron para siempre. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta las especies en sí. Si observamos el número de vidas individuales de animales perdidas, es aún mayor. Podrías pensar que al menos los pobres mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad después de que los dinosaurios se fueron, pero incluso los mamíferos tuvieron un tiempo difícil. Somos muy afortunados de que unos pocos de ellos se hayan arreglado para sobrevivir a este caos. Los que lo lograron eran como pequeños campeones con dietas flexibles o escondites secretos y de vida muy activa. Pero esta historia es solo una hipótesis. A continuación tenemos la teoría del vulcanismo. Los volcanes, esas montañas ardientes que se dedican a escupir roca fundida y causar destrucciones épicas. Pero sorprendentemente, esta teoría no trata de erupciones volcánicas. No, consiste en algo más sigiloso y lento. Alrededor de 1 millón de años antes del fin de los dinosaurios, hay un gran cambio que está ocurriendo bajo la superficie de la Tierra. Muy por debajo de donde flota India, un río de roca comienza a formarse, calentando el ambiente. Y entonces India es golpeada con fuerza. Se convierte en un mar de lava como un océano en llamas. Es como si un montón de camiones llenos de lava vertieran lentamente su contenido. Estos residuos solidificados se conocen como los traps del Deccan, una capa muy profunda de lava endurecida que cubre un terreno del tamaño de Francia. Y al igual que en nuestra historia del asteroide, el verdadero problema proviene del aire. Durante cientos de miles de años, el dióxido de azufre se esparció como una sombra imparable. Oscurecía el cielo y hacía que la lluvia fuera tóxica. Las fuentes de alimentos se convirtieron en veneno y los océanos en baños de ácido. Y entonces el dióxido de carbono fue el protagonista. Era como un botón de temperatura que ponía el clima de cabeza. Fue una montaña rusa del caos. Los ecosistemas estaban estresados, las cadenas alimenticias se rompían y las especies se despedían una por una. Ambas teorías parecen bastante realistas. Todos los expertos han tenido un gran debate sobre cuál de ellas es la correcta y por qué los dinosaurios desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, no lo sabemos. Algunos científicos apoyan una teoría, otros apoyan la otra y el resto nos rascamos la cabeza.
Pero oye, no seas demasiado duro con los medios de comunicación o con los científicos. Todos están haciendo lo mejor que pueden para resolver el misterio de la desaparición de los dinosaurios, y tal vez algún día tengamos la verdadera respuesta. Así que sigue atento. Los dinosaurios son algunas de las criaturas más fascinantes que han pisado la Tierra. Es una pena que no podamos tener un parque jurásico donde podríamos verlos con vida. Pero en realidad convivimos con algunos animales tan antiguos como los dinosaurios, por ejemplo, los cocodrilos y los tiburones. No han cambiado mucho desde que aparecieron hace millones de años, pero la mayoría de los dinos no sobrevivieron al impacto del meteorito contra la Tierra. En cierto modo, el asteroide fue un gigantesco botón de reinicio para el planeta. Tras chocar contra la Tierra, este viajero espacial acabó con buena parte de los seres vivos. El cielo se cubrió de tanta ceniza que los rayos del sol quedaron bloqueados, así que las plantas no podían crecer y muchos herbívoros tuvieron problemas para alimentarse. Los que pudieron lograron adaptarse y cambiaron su dieta. De todas maneras, algunos dinosaurios sobrevivieron y evolucionaron hasta transformarse en ciertos animales actuales que conocemos muy bien. Si el asteroide hubiera cambiado solo un poco su trayectoria, los dinosaurios habrían seguido siendo el grupo dominante. ¿Qué habría pasado si hubieran sobrevivido? En primer lugar, la evolución habría sido diferente para ellos. Quizá durante esos millones de años, los humanos no habrían evolucionado hasta situarse en la cima de la cadena alimentaria. Imaginemos un mundo en el que aún existieran los dinosaurios. Si se hubieran convertido en algo semejante a los humanos, tendríamos que competir con ellos. Habría múltiples especies de humanoides. Un dino-humanoide o dinoide. Y sería algo extraño. En primer lugar, tendrían un aspecto algo distinto, bastante reptiliano. El tamaño de los cerebros sería diferente y ellos serían físicamente más grandes y fuertes. Poner a un humano y a un dinoide uno al lado del otro sería interesante. En primer lugar, los dinoides tendrían escamas y no piel como nosotros, y sus dientes serían muy afilados. Probablemente no tendrían 5 dedos en cada mano, y sus uñas serían garras temibles. No sabemos qué sonidos harían, pero posiblemente serían guturales, como los de los cocodrilos. Algunos dinosaurios tenían muy buena visión en comparación con los mamíferos de su época, así que probablemente veríamos dinoides con ojos grandes. La población de la Tierra ha alcanzado la asombrosa cifra de 8.000 millones de personas y hemos modificado nuestro entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. Dicho esto, si los dinoides fueran las criaturas dominantes, entonces el entorno sería adecuado para ellos. Hablando de características físicas, los científicos predijeron el aspecto que tendrían los dinoides si hubieran evolucionado hasta convertirse en criaturas inteligentes que caminaran erguidas y tuvieran pulgares oponibles. Este tipo de pulgares son importantes para la evolución, ya que ayudaron a los humanos a utilizar herramientas para defenderse y cazar. Puede que el aspecto de los dinoides no sea el mejor, pero estas criaturas evolucionadas podrían ser tus compañeros de clase o de trabajo. No todos los dinosaurios eran iguales, como demuestran sus fósiles. Algunos eran gigantescos, mientras que otros tenían un tamaño más moderado. El mayor dinosaurio terrestre fue el titanosaurio, aunque las medidas son solo estimaciones basadas en huesos fosilizados. Se calcula que medía unos 37 metros de largo y vivió entre 100 y 95 millones de años atrás. Era tan enorme que su peso equivalía al de 18 elefantes. Hubo dinosaurios en todo el mundo, en distintas épocas, climas y paisajes. Sin embargo, solo unos pocos fueron gigantescos. Aunque sobresalían por el tamaño de su cuerpo, su cerebro era más bien pequeño. Algunos de los dinosaurios más conocidos, como el alosaurio y el estegosaurio, tenían cerebros diminutos, como yo, lo que significa que les habría resultado casi imposible evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes. Dímelo a mí. Pero a finales del Cretácico, el tiranosaurio Rex vagaba por la Tierra. Su cerebro era más grande que el del alosaurio, un famoso carnívoro de épocas anteriores. Aún así, el cerebro del T-Rex solo pesaba algo menos de medio kilo. Un cerebro humano pesa casi 1,5 kilogramos. Habría sido genial ver evolucionar a un T-Rex hasta convertirse en un ser inteligente con pulgares oponibles en sus pequeñas manitos. Contrariamente a lo que se cree, el T-Rex era en realidad bastante lento, y un humano podría haberlo superado. Así que si vivieran hoy en día, no practicarían ningún deporte competitivo que implique correr. Sabíamos que los dinosaurios podían ser herbívoros y carnívoros, pero a lo largo de su evolución,
hubo algo que permaneció igual. Sus cerebros eran realmente pequeños. Existieron varios tipos de dinosaurios, como los de patas largas y los de cuernos. En cualquier caso, los carnívoros estaban en la cima de la cadena alimentaria, incluso frente a los pequeños mamíferos. Hay que tener en cuenta que cuando el asteroide acabó con los dinosaurios, los mamíferos tomaron el relevo. Si los dinosaurios y los mamíferos hubieran compartido la posición dominante en la cadena alimentaria, y si los dinos hubieran seguido un camino similar al nuestro en su evolución, el mundo actual sería completamente diferente de lo que tenemos ahora. Los dinosaurios tendrían cerebros más grandes y competirían con los humanos por el título de la criatura más inteligente. Una de las razones por la que los humanos y los loros podemos hablar es la fuerza y la forma de nuestra lengua. Los dinosaurios evolucionados tendrían un cráneo diferente, con la forma adecuada para esa lengua, y podrían hablar como los humanos. Una de las razones por la que los humanos hemos triunfado es que evolucionamos hasta mantenernos erguidos, lo que nos permitía detectar a los depredadores. Este fue uno de los retos que tuvimos que superar para poder sobrevivir. Pero ¿a quién tendrían que temer los dinosaurios si fueran las criaturas más dominantes? Algunos de los dinosaurios de cerebro grande tenían patas largas, lo que significa que podían correr rápido, detectar a los depredadores y agarrar alimentos que, de otro modo, estarían fuera de su alcance. Su trayectoria evolutiva sería muy distinta de la de los humanos, y quizá incluso más avanzada. Sus cerebros podrían haberse convertido en algo impresionante. Habrían resultado más inteligentes que nosotros y sus reflejos serían más rápidos. Imaginemos a los dinosaurios descubriendo la gravedad en lugar de Isaac Newton, o escribiendo obras de teatro y poemas mejor que William Shakespeare. Imaginemos que los dinosaurios poseen los conocimientos creativos necesarios para producir algunas de las mejores obras de arte de la historia. La música y el cine girarían en torno a la cultura de los dinosaurios, y la moda sería también de ellos. Viviríamos en paz con los dinoides, aunque también competiríamos con ellos. En la Copa del Mundo jugarían dinosaurios y humanos con sus selecciones nacionales, pero los clubes serían exclusivamente de humanos o de dinosaurios. Algunas profesiones estarían dominadas únicamente por una especie, y los trabajos más exigentes a nivel físico serían ocupados por dinosaurios, como obreros o guardias de seguridad. Con el tiempo, los dinosaurios se apoderarían del mundo, ya que serían más fuertes que nosotros. Los humanos, por su parte, tendrían que encontrar la manera de seguir el ritmo de los dinosaurios. Los mamíferos siguieron un camino evolutivo diferente, y nunca se convirtieron en superbestias gigantescas como los dinosaurios. En cambio, sus cerebros se desarrollaron y se hicieron grandes. Pero aunque los humanos somos las criaturas más inteligentes del planeta, no tenemos un gran cerebro. Animales como las orcas, las ballenas y los elefantes tienen cerebros más grandes. Entonces, ¿por qué somos más inteligentes que ellos? La respuesta es que no lo sabemos. El cerebro es nuestro órgano más complejo y, de hecho, buena parte de su funcionamiento continúa siendo un misterio. Los descendientes actuales de los dinosaurios, como los cuervos y los loros, tienen cerebros complejos que les permiten comunicarse, utilizar herramientas e incluso contar. En este caso, más grande no significa mejor. El cerebro de un loro es más pequeño que el de un gato, pero el ave es más inteligente que cualquier felino. Algunos científicos sostienen que los dinosaurios de las películas no son 100% exactos y que en realidad tenían plumas. En términos de evolución, algunos pequeños dinos emplumados podrían haber seguido el camino de los primates y evolucionar hasta convertirse en un primate arborícola. Y luego podrían haber continuado hasta transformarse en otro humanoide más. Hace 66 millones de años, yo aún no existía, un enorme asteroide cayó en la Tierra y provocó la extinción en masa de casi todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Si el objeto espacial hubiera caído en otro lugar, algunos dinosaurios habrían sobrevivido y seguirían con vida en la actualidad. Según ciertas investigaciones, el asteroide tenía una probabilidad de 1 en 10 de acabar con los dinosaurios y otros animales de aquella época. Era mucho más probable que no se desatara ninguna consecuencia destructiva mayor. Para entender qué podría haber pasado si el lugar de la colisión hubiera ocurrido en otro sitio, tenemos que averiguar qué ocurrió ese día y por qué el desastre resultó ser tan devastador. Esta enorme roca espacial cayó en la zona costera de la península de Yucatán, en México.
lo que provocó una reacción en cadena que desató desastres naturales en todo el mundo. El lugar donde cayó el asteroide se conoce como cráter de Chicxulub. Actualmente, la mitad de esta zona se encuentra bajo el agua. El asteroide tenía unos 12 kilómetros de diámetro y se movía a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora. Esta roca, que era más grande que el Everest, cayó a la Tierra casi 40 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Wow! La energía liberada por la colisión fue tan potente como la explosión de unas 10.000 millones de bombas atómicas, y la fuerza destructiva de la onda expansiva fue solo uno de los varios desastres producidos. El asteroide cayó en uno de los peores lugares posibles. Por la forma en que cayó, lanzó una gran cantidad de polvo al aire. Imagina que saltas al agua como un atleta profesional, de manera vertical, sin salpicar casi nada. Y ahora, imagina en la cantidad de agua que salpicarías al saltar a la piscina, haciendo una bala de cañón. Pues bien, el asteroide aterrizó con una bala de cañón. El segundo desastre que provocó fue la producción de hollín. Una pequeña parte de la superficie de la Tierra está compuesta por rocas. En aquel entonces, solo un porcentaje menor de esa parte era rica en petróleo y azufre. El asteroide ardió y levantó tanto hollín en el aire como para llenar un estadio de béisbol cubierto. Según las investigaciones, hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie de todo el planeta contenía materia orgánica, suficiente como para la formación de semejante volumen de hollín. Por eso, este lugar fue considerado el peor. Si la catástrofe hubiera ocurrido en algún lugar del 87% restante, los dinosaurios seguirían con vida en la actualidad. Una enorme nube de hollín y dióxido de carbono se elevó por los aires y bloqueó el sol. El hollín volvió el cielo gris y bloqueó parcialmente la luz solar. Esto provocó un rápido descenso de las temperaturas en casi todo el planeta. Parecía que la Tierra estaba dentro de un velo gris. Muchas plantas y animales no lograron sobrevivir a la ola de frío. Los animales comenzaron a marchitarse por la falta de sol. El proceso de fotosíntesis se interrumpió. El frío y la muerte de las plantas provocaron otra catástrofe, la hambruna mundial. Los herbívoros no tenían manera de sobrevivir, habían perdido casi todo su alimento. Las plantas, las flores y los árboles no lograron superar la catástrofe. Estas hecatombes se extendieron mucho más allá del lugar del impacto del asteroide. Las partículas de polvo caliente, los trozos de asteroide y los pequeños fragmentos de roca se asentaron en el suelo de todo el continente y provocaron incendios forestales a gran escala. Los árboles en llamas arrojaron más hollín al aire, lo que empeoró aún más la situación. El enorme asteroide trajo del espacio unos metales pesados y con un mayor nivel de toxicidad. La fusión de estas sustancias durante la colisión desató tormentas de fuego. El asteroide no solo chocó con tierra firme, también con el agua, lo que desencadenó un enorme tsunami. Pero eso no fue lo peor. El fondo del mar estaba lleno de sulfato. Cuando la energía del asteroide lo quemó, provocó la liberación de ácido sulfúrico hacia la atmósfera. La nube de ácido se mezcló con una nube de hollín y comenzó a extenderse por el cielo. Las partículas de roca caliente caían como una lluvia de fuego. El azufre generó una lluvia ácida que duró varios días y no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los animales. La lluvia ácida envenenó el agua de ríos, lagos y mares. El ácido destruyó todo lo que no podía arder. Una parte de las nubes destruyó el suelo firme y la otra parte, el océano. Esto empeoró la situación, ya que las gotas de azufre acabaron con una gran cantidad de algas y fitoplancton. El océano genera casi la mitad de las reservas de oxígeno de nuestro planeta. Las criaturas marinas que vivían en las partes superiores del mar en aquel entonces fueron destruidas. No fue la onda expansiva, sino la falta de sol, el ácido, la oscuridad y el frío lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Pero incluso cuando algunos de estos animales escaparon de los incendios y el azufre, se encontraron con el factor marino. El impacto del asteroide provocó tsunamis a gran escala en todo el planeta. La primera ola tuvo una altura de aproximadamente 1,6 kilómetros, casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Miles de millones de litros de agua se movieron a 145 kilómetros por hora. Una ola tan fuerte podría destruir fácilmente la mitad de Nueva York. El meteorito creó una serie de olas de casi 16 metros de altura. Unos enormes
enormes muros de agua del tamaño de edificios de 4 pisos azotaron la orilla y derribaron todo lo que encontraron a su paso. La falta de luz solar, el descenso de la temperatura, las lluvias ácidas y de fuego, la caída de la producción de oxígeno, los incendios forestales, los tsunamis gigantes y la onda de choque con la potencia de 1.000 millones de bombas atómicas, todo eso redujo la diversidad biológica de la Tierra en un 75%. ¿Sí? Eso cambiaría cualquier clima, claro. No era raro que los asteroides gigantes cayeran en Tierra antes, pero nunca habían provocado tantos desastres a nivel mundial. Y si este asteroide hubiera caído en otro lugar, como por ejemplo en un bosque lejos del agua y del terreno montañoso, habría generado graves incendios. Una enorme nube negra de ceniza se habría elevado hacia el cielo y ocultado el sol, pero es poco probable que hubiera generado lluvias ácidas o de fuego. La mayoría de las especies del planeta habrían sobrevivido a esta catástrofe. Y si el meteorito hubiera caído en algún lugar lleno de hielo y nieve, habría desatado un rápido aumento de la temperatura en todo el planeta. Unos enormes tsunamis habrían hundido grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la ceniza y el dióxido de azufre no habrían oscurecido el cielo. La lluvia ácida no habría llegado al océano. Muchas criaturas marinas podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y los dinosaurios alejados de los mares ni siquiera se habrían enterado de la caída del meteorito. Probablemente los acontecimientos más terribles habrían ocurrido si un meteorito hubiera caído sobre un volcán activo. Esto habría desencadenado la mayor liberación de lava de la historia. Unos terremotos destructivos se habrían desatado y todo el cielo se habría cubierto de ceniza volcánica. Y si el meteorito hubiera impactado en algún desierto, habría fundido miles de millones de toneladas de arena y las habría convertido en vidrio. Imagina unas dunas de cristal calentando aún más nuestro planeta. Por otro lado, podríamos desenterrar del vidrio los restos bien conservados de reptiles antiguos. En fin, había muchos escenarios catastróficos posibles, y el peor de ellos se hizo realidad para los dinosaurios. Es poco probable que regresen, aunque ¿sería posible que renazcan? Los científicos se inspiraron en una idea de una famosa película de Hollywood. Se propusieron hallar un mosquito atrapado en ámbar. A partir de él, planeaban extraer el ADN de los dinosaurios. Pero hubo un problema. La muestra de ADN más antigua que consiguieron tenía 1 millón de años. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones. Además, el ADN es algo muy frágil. La probabilidad de que se conserve intacto en algún lugar durante tanto tiempo es muy pequeña. Por eso, en lugar de buscar este antiguo ADN de dinosaurio, los científicos decidieron tomar el ADN de sus antepasados más cercanos, las aves. A lo largo de millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios podrían haberse transformado en alas y las bocas alargadas en picos. Los pelícanos son muy parecidos a los pterodáctilos, los avestruces se parecen a los velocirráptores y las gallinas se parecen mucho a los tiranosaurios. Bien, detengámonos un momento e imaginemos una gallina del tamaño de un T-Rex. Oye, ¿tú quieres pelear? El pollo es reconocido como el pariente más cercano del enorme lagarto. Quítale el plumaje, cúbrelo con escamas, ponle una boca dentada en lugar de pico, agrégale una cola larga y obtendrás un verdadero mini tiranosaurio en cuanto a estructura del cuerpo y movimiento. En lo profundo de su ADN comparte varios genes con estos depredadores formidables. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos planean jugar con su ADN y tratar de revertir la evolución, lo que significa que la cría de dinosaurios podría volverse una realidad. Vaya, eso podría salir muy mal para nosotros. Hace unos 800.000 años, yo aún no existía, un asteroide gigante atravesó el espacio y se estrelló contra la Tierra con una fuerza descomunal. Cubrió el 10% de la Tierra con cúmulos negros y verdes brillantes de escombros rocosos, conocidos como tectitas. Las tectitas son fragmentos de roca que se vuelven líquidos frente al calor del impacto del meteorito. Un rastro de estas tectitas quedó esparcido a lo largo del sureste asiático y llegó hasta la Antártida Oriental. Gracias a eso, los científicos saben que este enorme impacto tuvo lugar. Los investigadores pasaron casi 100 años buscando el cráter gigante que se generó a partir de esto, pero las tectitas estaban demasiado esparcidas, así que no lograban dar con la ubicación exacta, hasta hace poco. Un grupo de expertos de diferentes universidades intentó dar con la zona del impacto del meteorito. Investigaron varios cráteres en China y Camboya, pero ninguno parecía ser el producto de un impacto de meteorito.
Luego los expertos decidieron investigar en Laos, el país donde hallaron la mayor cantidad y concentración de tectitas. Después de haber descartado los cráteres más visibles, el equipo desarrolló una nueva teoría. ¿Qué tal si algo más estuviera escondiendo el cráter? En su búsqueda, los científicos midieron lecturas de gravedad en diferentes ubicaciones a lo largo de Laos. En el lugar de una antigua erupción volcánica, debajo de capas gruesas y densas de lava enfriada, descubrieron una anomalía gravitacional severa. Resultó ser un cráter grande y alargado de más de 90 metros de profundidad con un ancho de 13 kilómetros y un largo de 18 kilómetros. Dada la ubicación y el enorme tamaño del cráter, los científicos creen que se trata de la zona de impacto del antiguo meteorito. Por otra parte, hace 2.000 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, la Tierra recibió el impacto de uno de los asteroides más grandes que la hayan atacado. Medía de 10 a 14 kilómetros y creó el cráter de impacto más grande en la Tierra. Este es el cráter de Vredefort. Puedes encontrarlo en la actual Sudáfrica. Cuando se formó, tenía un diámetro gigante de 300 kilómetros. A lo largo de los siglos, el cráter se erosionó y formó el domo Vredefort, una colina rocosa en lo que solía ser el punto central de la zona de impacto. Se trata de una formación tan grande que puedes verla desde el espacio. Actualmente el domo Vredefort es un patrimonio de la humanidad. También es hogar de muchos pueblos y comunidades que incentivan a los turistas a viajar y visitar el cráter antiguo. En 1943, un piloto se desvió de su recorrido de siempre para evitar condiciones climáticas peligrosas mientras sobrevolaba Quebec, en Canadá. Vio una cuenca perfectamente circular. Fue así como se descubrió el cráter Pingualuit. Hace alrededor de 1,4 millones de años, un meteorito cayó en este lugar y creó un cráter pequeño pero profundo con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 400 metros. Al fondo del cráter nació un lago de agua azul. Se dice que contiene una de las aguas más puras del mundo, ya que no tiene entradas ni salidas. Eso significa que el lago solo se llena con lluvias y derretimientos de nieve. Además, es hogar de una especie de pez, la trucha ártica. La cuenca de Sudbury también se encuentra en Canadá, formada hace 1.800 millones de años. Es uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos del mundo. Se encuentra en Ontario, pero el impacto de la colisión fue tan poderoso que se hallaron escombros provenientes de ella a 800 kilómetros en Minnesota. A diferencia de la mayoría de los cráteres de impacto que tienen una forma circular, la cuenca de Sudbury es un óvalo. Tiene 62 kilómetros de largo y un ancho de 30 kilómetros. El punto de impacto original puede haber tenido una sorprendente profundidad de 16 kilómetros, pero su versión moderna es mucho más superficial. El asteroide que creó la cuenca arrastraba una gran concentración de minerales naturales, lo que hizo que el suelo del cráter fuera increíblemente fértil. Hoy en día este suelo es hogar de numerosas granjas de frutas y vegetales. La formación única del cráter de Sudbury fue utilizada para entrenar a los astronautas del Apolo antes de que se embarcaran en su misión hacia la Luna. Es probable que el meteorito más famoso de todos sea Chicxulub, responsable de barrer el 75% de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, incluyendo a los dinosaurios. Tenía un diámetro de 10 kilómetros cuando impactó contra la Tierra hace 66 millones de años. Hoy en día el cráter se encuentra en la costa de México, oculto en el fondo del mar. Tiene unos 150 kilómetros de largo y 19 kilómetros de profundidad. Hace poco los científicos lograron excavar en el pico más alto del cráter de impacto para recolectar muestras de roca. Descubrieron que la desaparición de los dinosaurios no fue producto del tamaño gigante del meteorito ni de la escala de la explosión, sino del punto exacto en que Chicxulub se estrelló contra la Tierra. El meteorito cayó en una parte de nuestro planeta con enormes cantidades de un compuesto llamado yeso. Se trata de un mineral blando del tipo sulfato que suele usarse como fertilizante. La colisión lanzó tanto azufre al aire que bloqueó el sol, lo que trajo un invierno largo y oscuro que condenó a los dinosaurios. Uno de los cráteres más jóvenes de la Tierra es el Barringer, en Winslow, Arizona. También es uno de los cráteres mejor preservados de la Tierra. Nació hace 50.000 años, cuando un meteorito pesado compuesto mayormente por hierro cayó desde el espacio. La atmósfera de la Tierra apenas desaceleró el enorme trozo de metal que cayó al suelo con una fuerza increíble. El meteorito se evaporó tras haber impactado y dejó muy pocos rastros. El cráter que quedó tras esta poderosa explosión fue bautizado en honor al hombre que lo identificó en 1903. Era un ingeniero de minas llamado Daniel Barringer. Su diámetro es de 1.200 metros y alcanza los 170 metros de profundidad. La familia Barringer aún es dueña de la zona de impacto. Puedes visitar el cráter y hacer un recorrido turístico alrededor de sus bordes.
El cráter Popyay en Siberia es uno de los más interesantes de la Tierra. Un impacto de asteroide formó esta enorme cuenca hace más de 35 millones de años. Tiene un largo de 100 kilómetros, lo que lo convierte en el cuarto más grande del mundo. Este cráter es único, ya que es hogar de uno de los depósitos de diamantes más grandes del mundo. La intensa presión de la colisión transformó el grafito de la zona de impacto en piedras preciosas. Los científicos afirman que el lugar contiene billones de quilates de diamantes, pero nadie lo ha minado jamás, debido a la ubicación remota del lugar y a la falta de infraestructura. En el año 1530 a.C., un meteoroide ingresó a la atmósfera de la Tierra antes de romperse en pedazos. Sus fragmentos ardientes llovieron sobre la Tierra y se estrellaron contra su superficie. Como resultado, un grupo de cráteres apareció en una pequeña isla de Estonia, Saaremaa. Su cráter más grande es un círculo perfecto de 110 metros de ancho. Tiene 21 metros de profundidad y está lleno de agua azul. También pueden encontrarse 8 cráteres más pequeños que nacieron durante la colisión en un radio de 800 metros del cráter más grande. El impacto de los fragmentos del meteorito hizo que los árboles de la isla se incendiaran. Casi todos los bosques se quemaron. Por suerte ya se han regenerado y los cráteres son un destino popular de senderismo para turistas. Un meteorito cayó en la zona que ahora conocemos como Quebec, Canadá, hace unos 200 millones de años. La colisión creó el sexto cráter de impacto más grande del mundo. Tenía un diámetro de 64 kilómetros. Con los siglos, su borde externo se llenó de agua. Actualmente se le conoce como Lago Manicouagan. Es tan grande que podrías verlo desde el espacio. Su forma le ha conseguido el apodo de El Ojo de Quebec. El cráter de meteorito más antiguo del mundo se encuentra en el oeste de Australia. El cráter Yarrabuba tiene 2.200 millones de años de antigüedad y recibe mi voto al mejor nombre para un cráter. El lugar de impacto es tan antiguo que el cráter original ya se ha erosionado por completo. El diámetro de Yarrabuba se encontraba entre los 30 y los 70 kilómetros. Los científicos lograron descifrar la edad del punto de impacto analizando los cristales antiguos, los minerales hallados en el cráter. Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto. Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio.
10 minutos antes del impacto. El asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso. Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo. La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer. Pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros. Y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo.
Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente esto hará que el intruso cambie su trayectoria.